Con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena no se toma a la ligera, y nosotros les mostraremos las consecuencias de sus actos mediante acciones contundentes. Estas fueron las palabras de la Sedena tras llevar ante la justicia a varios integrantes de un grupo conocido como La Chapiza, quienes no pudieron evitar derrumbarse en llanto, asombro y desconcierto al conocer las penas de prisión que enfrentarían. ¿Quieres saber cómo reaccionaron? Quédate hasta el final de este relato y descúbrelo. Todo comenzó con una serie de acontecimientos que aumentaron la presión sobre La Chapiza. Los informes de inteligencia señalaban que esta facción, parte de una organización delictiva del estado de Sinaloa, estaba ampliando agresivamente sus operaciones en regiones clave del norte del país. Estaban estableciendo rutas para el tráfico de sustancias ilícitas y consolidando su control a través de métodos violentos e intimidación. Las autoridades, conscientes del peligro que representaba su creciente influencia, decidieron actuar con firmeza. No bastaba con atacar a los operativos de bajo nivel, el objetivo era detener a un número significativo de sus líderes clave para desarticular su estructura organizativa. La planificación del operativo fue extensa y se mantuvo bajo un absoluto hermetismo durante meses. Los analistas de la Sedena, en colaboración con unidades de inteligencia y agencias federales, identificaron los escondites y casas de seguridad de La Chapiza. A través de intervenciones telefónicas, vigilancia aérea con drones y el trabajo de informantes infiltrados, lograron trazar la red operativa del grupo. Cada detalle recopilado fue analizado cuidadosamente, desde patrones de movimiento hasta datos logísticos, con el fin de garantizar un golpe devastador y minimizar los errores. El momento clave llegó cuando los informantes reportaron que habría una reunión importante en un rancho aislado del estado de Sinaloa. Este lugar, rodeado de montañas y resguardado por hombres armados, era un punto estratégico para la organización. Según la información, varios líderes de La Chapiza y sus colaboradores más cercanos se reunirían para planificar futuras operaciones. La Sedena entendió que esta era una oportunidad única para asestar un golpe decisivo y actuaron sin demora. El plan fue diseñado con precisión. La Sedena movilizó a unidades élite de fuerzas especiales, reconocidas por su capacidad para ejecutar operaciones complejas. Estas unidades, apoyadas por equipos de inteligencia y logística, fueron entrenadas específicamente para enfrentarse a adversarios bien equipados y organizados como los de La Chapiza. Además, se estableció un centro de mando seguro desde el cual los altos mandos supervisaron y dirigieron cada fase del operativo en tiempo real. En la madrugada del día programado, un convoy de vehículos militares blindados se desplazó hacia puntos estratégicos identificados previamente. La operación comenzó con un despliegue simultáneo en varias ubicaciones clave, evitando así que los integrantes de La Chapiza pudieran reagruparse o escapar. La primera fase consistió en bloquear todas las rutas de acceso y salida del rancho. Para ello, se instalaron retenes en las carreteras cercanas y se utilizaron drones para vigilar caminos secundarios y posibles rutas de escape en la montaña. El asalto comenzó con una maniobra coordinada, francotiradores eliminaron a los vigilantes en la entrada principal, mientras otro equipo utilizó explosivos controlados para abrir una brecha en las defensas del lugar. Simultáneamente, helicópteros artillados sobrevolaron la zona, brindando apoyo aéreo y desalentando cualquier resistencia. La sorpresa y rapidez del ataque dejaron sin opciones a los defensores. Las fuerzas especiales avanzaron con precisión, neutralizando a los guardias y asegurando cada habitación del complejo. En cuestión de minutos, tomaron el control del lugar, capturando a varios líderes presentes, incluyendo a operadores clave encargados de logística, finanzas y seguridad de la organización. De manera paralela, otras unidades de la Sedena realizaron operativos en casas de seguridad y refugios cercanos. Estas incursiones simultáneas impidieron que los miembros de La Chapiza tuvieran tiempo de reaccionar o escapar. En una de estas operaciones, se descubrió un almacén de armas y sustancias ilícitas, lo que representó un golpe adicional a las capacidades del grupo. El resultado del operativo fue contundente, más de 40 integrantes de La Chapiza fueron detenidos, incluyendo a varios de sus líderes más destacados. También se incautaron grandes cantidades de armas, vehículos blindados, drogas y dinero en efectivo.
Sin embargo, lo más valioso fue la documentación encontrada en las casas de seguridad, que contenía información crucial sobre las operaciones del grupo, sus rutas y colaboradores. Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad, donde enfrentaron interrogatorios con el objetivo de obtener más información sobre la red criminal. Mientras tanto, la noticia del operativo se esparció rápidamente, enviando un mensaje contundente a los grupos delictivos. La Sedena estaba decidida a recuperar el control de las regiones y no permitiría más desafíos a las instituciones del Estado. La sala del tribunal estaba impregnada de tensión y un profundo silencio cuando se anunciaron las sentencias contra los integrantes de la chapiza. Fue un proceso extenso, respaldado por pruebas irrefutables y testimonios que detallaban los delitos perpetrados por esta organización. Desde el tráfico de sustancias prohibidas y actos de intimidación hasta secuestros y asesinatos, cada crimen reflejaba la brutalidad y la influencia que este grupo había ejercido durante años. Sin embargo, en ese instante, todo su poder se desmoronó frente a una sola pregunta: ¿cómo reaccionarían ante el peso de la justicia? La primera respuesta fue el silencio, un mutismo que manifestaba incredulidad, rabia contenida y, en algunos casos, desesperación. Algunos de los sentenciados, aún vistiendo los uniformes naranjas de prisión, intentaron mostrar indiferencia, como si las condenas no los afectaran. Sin embargo, esta aparente calma no era más que una máscara que ocultaba su verdadero sentir. A medida que los jueces enumeraban las sentencias, que oscilaban entre varias décadas de prisión y cadenas perpetuas, las emociones comenzaron a aflorar. Uno de los líderes de rango medio, conocido por su capacidad de ordenar ejecuciones con un simple gesto, estalló en furia al escuchar su condena. Se levantó de su asiento, gritando insultos y amenazas al juez y a los fiscales, alegando que todo el proceso era una farsa y que no era responsable de los crímenes que se le atribuían. Los guardias lo sometieron rápidamente y lo escoltaron fuera de la sala, pero sus gritos resonaron en los pasillos, reflejando impotencia ante un sistema que, por primera vez, parecía haberlo superado. Otros reaccionaron de manera más contenida, aunque no menos reveladora. Un hombre de edad mediana, conocido por ser uno de los principales operadores logísticos del grupo, bajó la cabeza al escuchar su condena a 60 años de prisión. Durante todo el juicio había mantenido una actitud desafiante, sonriendo en momentos clave, como si confiara en que su influencia y recursos lo salvarían. Pero cuando se enfrentó a la realidad, su sonrisa desapareció y su postura se encogió, como si el peso de la sentencia lo aplastara. La atmósfera se tornó aún más tensa cuando se permitió a las víctimas y sus familias dar declaraciones. Mujeres que habían perdido a sus esposos, padres que buscaban justicia para sus hijos desaparecidos y comerciantes arruinados por las extorsiones hablaron con una mezcla de dolor y rabia. Sus palabras eran un testimonio del sufrimiento causado por las acciones de la chapiza. Cada declaración parecía quebrar la fachada de dureza de algunos condenados, unos miraban al suelo, evitando el contacto visual, mientras que otros intentaban justificar sus actos diciendo que no tuvieron opción, que solo seguían órdenes. Sin embargo, los líderes más influyentes mostraron una actitud diferente. Estos hombres, que habían manejado la organización desde las sombras, escucharon sus sentencias con expresiones imperturbables y miradas calculadoras. Para ellos, la prisión no era el final, sino un contratiempo en su lucha. Uno de ellos incluso sonrió levemente al recibir cadena perpetua, un gesto inquietante que dejó a todos en la sala desconcertados. En contraste, algunos de los sentenciados más vulnerables parecían genuinamente arrepentidos. Uno de ellos, un hombre de 30 años que trabajaba como chofer para los líderes, pidió permiso para hablar antes de ser escoltado fuera de la sala. Con voz temblorosa, expresó su arrepentimiento por haber participado en los crímenes y su deseo de cambiar su vida. Aunque sus palabras parecían sinceras, también estaban impregnadas de miedo, probablemente por posibles represalias de sus antiguos asociados. El ambiente en el tribunal era una mezcla de emociones intensas y contrastantes. Para los fiscales y las fuerzas de seguridad, las sentencias representaban un triunfo en la lucha contra el crimen organizado, un recordatorio de que incluso los más poderosos podían ser sometidos a la ley. Sin embargo, también sabían que esta victoria era solo un paso en una guerra mucho más grande y compleja.
Mientras los sentenciados eran escoltados fuera de la sala, sus reacciones continuaron. Algunos seguían lanzando amenazas, prometiendo vengarse de jueces, fiscales y fuerzas del orden, otros, completamente derrotados. Caminaban con la mirada perdida, como sombras de lo que alguna vez fueron. Entre los familiares de los condenados, también hubo una variedad de emociones. Algunos lloraban desconsoladamente, abrazándose entre ellos en busca de consuelo. Otros intentaron confrontar a las familias de las víctimas, generando tensiones que los guardias tuvieron que controlar. Una madre, entre sollozos, gritó que su hijo no era un criminal, que había sido forzado a unirse porque no tenía otra opción. Aunque llenas de dolor, sus palabras no cambiaron el curso de los hechos. La prensa, que había seguido el caso de cerca, capturó cada detalle, desde las lágrimas hasta las amenazas. Las imágenes de los condenados esposados, con miradas vacías, se convirtieron en un recordatorio de que incluso los más temidos pueden ser llevados ante la justicia. Sin embargo, también evidenciaron el profundo daño que este tipo de conflictos había sembrado en la sociedad. Al terminar el juicio, las conversaciones en los pasillos giraban en torno a las implicaciones de las sentencias. Para algunos, esto representaba un avance hacia la justicia y la paz. Para otros, era un recordatorio de que la lucha contra el crimen estaba lejos de concluir. Desde el principio quedó claro que el trato hacia estos individuos no sería similar al de otros reclusos. Las autoridades, conscientes de la influencia que la organización conocida como la Chapiza había tenido en el exterior, tomaron medidas para quebrantar su espíritu de forma metódica. La llegada a prisión. El ingreso al penal fue un proceso humillante. Los detenidos fueron obligados a desvestirse frente a los custodios, quienes los revisaron de manera implacable y les lanzaron comentarios despectivos sobre su caída en desgracia. Aquellos que intentaron oponerse, aunque fuera mínimamente, fueron golpeados con bastones y arrastrados hacia sus celdas bajo la mirada silenciosa de los demás. Las celdas asignadas a estos internos eran minúsculas, apenas suficientes para que una persona pudiera sentarse en el suelo. Carecían de colchones y mantas, y la iluminación constante impedía cualquier intento de descanso. En aquel entorno, los días y las noches se mezclaban, creando una sensación de eternidad donde el tiempo parecía haberse detenido. El castigo físico era parte cotidiana de la vida en el penal. Los guardias aprovechaban cualquier motivo para golpear a los reclusos, a menudo en grupo. Algunos eran forzados a permanecer de pie durante horas bajo el intenso sol, sin agua ni descanso. Otros eran confinados en celdas de aislamiento, privados de luz y contacto humano por días, lo que los conducía al borde de la locura. La tortura psicológica era igualmente despiadada. Los custodios les susurraban amenazas, insinuando que sus familias estaban en peligro o que jamás volverían a ser libres. En ocasiones, colocaban grabaciones de gritos y llantos en los pasillos durante la noche, haciendo creer a los prisioneros que otros estaban siendo torturados. Los prisioneros más jóvenes, muchos de los cuales habían sido reclutados en su adolescencia, eran los más vulnerables. Sin la experiencia ni la fortaleza mental para enfrentar las condiciones, algunos intentaron resistir negándose a comer o a interactuar con los guardias, pero esto solo resultó en castigos más severos. Otros se sumieron en una profunda depresión, algunos incluso intentaron quitarse la vida con cualquier recurso disponible. Los líderes más prominentes intentaron mantener su influencia incluso en estas circunstancias extremas. Algunos trataron de organizar a los demás detenidos para desafiar la autoridad, pero cualquier intento de rebelión era sofocado con violencia extrema. Uno de estos líderes, conocido por su rol estratégico en la organización, fue enviado a aislamiento tras intentar promover una huelga de hambre. Allí, fue sometido a torturas físicas y psicológicas que lo dejaron en un estado de total vulnerabilidad. Con el tiempo, la vida en prisión se redujo a una rutina de tormento interminable. Los prisioneros aprendieron a anticipar los castigos, pero esto no hacía que fueran menos dolorosos. Cada día era un recordatorio de cómo habían pasado de ser figuras temidas a simples cuerpos controlados por sus adversarios. En este entorno, el concepto de futuro desaparecía. Solo quedaba enfocarse en sobrevivir al presente. Y así llegamos al final de todo este relato. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este video,
te invito a que le des un me gusta para seguir creando más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un gran día y, como siempre, hasta la próxima.